de esas situaciones difíciles, recordaba que el Señor siempre estaba ahí. Y que cuando aprendemos nosotros a darle la gloria a Él, la honra, la alabanza, en medio incluso de los momentos más fuertes para nuestra vida, Él siempre va a glorificarse. Él siempre va a hacer cosas que son grandes y preciosas para Él. Y quiero comenzar con ustedes primeramente dándole la bienvenida a todos, a la iglesia en general, y también a quienes nos visitan hoy. Y comienzo con estas palabras que un hombre llamado John Wesley les decía a las personas cuando comenzaba a compartirles el mensaje del Evangelio. Y él decía: delante de ustedes está un pecador que también necesitó de ese único y grande Salvador, Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidas a este tiempo, a este momento, que no voy a decir que es especial porque es un culto inicia como tal, sino que es especial porque es el día del Señor. Es especial porque hoy la iglesia se reúne, sea en este recinto, sea en otro lugar, sea en cualquier otro lugar, está reunida para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahí usted ve en la pantalla ese título: lo que no podemos perder. Lo que no podemos perder. Y una de las cosas que me ha dado el Señor en este tiempo de convalecencia es a meditar mucho en su palabra, bastante. Y meditando en las palabras, las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, más que todo el apóstol Pablo, me doy cuenta, entre otras cosas, de que unas cartas eran dirigidas obviamente a diferentes iglesias, pero había unas situaciones en unas iglesias muy diferentes a otras. Por ejemplo, había iglesias que en ese momento donde Pablo le escribió una carta, carta a los hermanos de Éfeso, o a los hermanos de Corinto, o a los hermanos de Colosas, por ejemplo, había iglesias que estaban siendo en ese momento perseguidas. Y cuando hablo de perseguidas, que a pesar de que ellos estaban en Cristo y todo eso, ellos no podían reunirse libremente como nosotros hoy en día. Había iglesias que estaban como nosotros podemos estar en este tiempo, que nosotros podemos reunirnos tranquilamente, podemos alabar al Señor, podemos hacer actividades evangelísticas en la calle, y no había ningún tipo de represión. Y pues eran situaciones y momentos difíciles para algunos, pero para otros quizás no tan difíciles, pero también peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Bueno, yo quiero que usted vaya a la carta de los Hebreos, a la carta de los Hebreos en su Biblia, en el capítulo 10, ya le voy a dar los versículos, pero cuando quien escribe la carta a los Hebreos eran los hermanos que eran de ascendencia judía, estaban en la dispersión, pero los llama, quien escribe la carta a los Hebreos, a no decaer a su primer amor, a no decaer a ese estado de firmeza espiritual, como muchos de ellos estaban sucediendo. Y les da una advertencia seria en todo el capítulo 10 para los hermanos, porque estaban cruzando el límite, si se puede decir, entre el cristianismo carnal y el cristianismo espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema que para mí fue muy necesario, muy importante para los que estuvieron el domingo pasado. Era: huye del poder destructivo del pecado. Y precisamente hay ese juego en muchos cristianos que están entre esa línea de lo carnal y lo espiritual. Entonces, pero hay algo que me llama la atención. Los hermanos los hermanos hebreos, a los cuales fue dirigida la carta, ellos no se encontraban en persecución. Ellos no se encontraban en una situación que podemos decir: oremos por los hermanos, como hoy está sucediendo con algunos hermanos en México. En México hay una ciudad, se me fue el nombre realmente, pero en México hay unos hermanos que fueron sacados de sus casas, les quitaron su trabajo por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de haber recibido a Cristo Jesús. Y ellos están viviendo en una parte del desierto, cerca de 100 familias, que fueron sacadas a golpes, a piedras, a todo, de un pueblo, y ellos viven hacia la intemperie. Ellos están siendo perseguidos en este momento. Pero los hermanos de los hebreos no había persecución. Pero entonces, algunos dicen que uno escribió, yo prefiero no decir quién escribió, sino el autor de la carta de los hebreos.
Y les llama la atención. Les dice, tengan cuidado con lo que puedan perder. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque a pesar de que no había persecución, a pesar de que los hermanos se congregaban, a pesar de todo, había un peligro. Había un peligro. Y eso me da a mí a buscar qué peligro había. Hay muchas presiones en el mundo. Hay muchas situaciones en nuestras necesidades del día a día, que muchas veces nosotros, habiendo creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, a veces esas mismas situaciones nos hacen más bien irnos poco a poco otra vez de donde Dios nos ha sacado y no permanecer en el fervor del primer amor. Y muchas veces también no nos damos cuenta de eso, sino que lamentablemente nos vamos llevando y llevando a un estilo de vida de donde Dios nos sacó, creyendo que siendo cristianos, o sea, habiendo recibido a Cristo Jesús, estamos bien, estamos tranquilos, y yo soy un cristiano normal. Yo he escrito ya algunas veces, hermano, no hay cristianos normales. Les dije la semana pasada que para el Señor no hay cristianos normales, porque dice la palabra que para el Evangelio, para el mundo es locura. Es decir, que nosotros como hijos de Dios somos locos, no somos normales como tal. Sí, entonces esto me lleva a mí a pensar que muchas veces nos congregamos, venimos, oímos, usted siente, se sentó allí, usted escuchó lo que el pastor dice o lo que a veces algún hermano o hermana viene predica y aquí todo eso. Pero está usted colocando, poniendo en práctica, no solamente lo que el pastor le puede enseñar, sino lo que usted diariamente estudia, escucha la palabra, lee la palabra, está viviendo como Dios quiere que viva. Es allí donde está ese punto. Hay quienes pueden estar en las iglesias, y esto tengo que hablarlo porque es la realidad. Hay quienes están en las iglesias, pero realmente no han recibido a Cristo nunca como Señor y Salvador. Y parece como si lo fueran recibido. Pero el Señor también dice en su palabra que en ese tiempo muchos verán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca les conocí. Porque solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial, esos tendrán que entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero hay quienes siendo hijos, vienen, y vuelvo otra vez, a irse otra vez a esa carnalidad, a esa dejadez, a esa rebeldía. ¿Y cómo se ve eso? La tibieza espiritual, se van alejando paulatinamente, dan más importancia a las cosas de afuera que su relación con Dios, que su vida como hijos de Dios también, su accionar en la sociedad en que viven ya no es de una influencia, porque nosotros tenemos que ser de influencia espiritual, todos los cristianos, y más bien muchos lo confunden como que si no fueran hijos de Dios, como si no fueran cristianos. Su vocabulario, todo esto. ¿Y saben lo que dice la Biblia, hermano? La Biblia dice en 1 de Pedro 4, versículos 16 y 17, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo, y escuche bien esto, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a él sus almas como al fiel Creador haciendo el bien. ¿Cierto conmigo aquí? ¿Sí? Y dice Mateo 6:24, también, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y al mundo. No puede servir a Dios y al mundo. Por eso que he dicho muchas veces, o eres de Dios o eres del mundo. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Si tienes a Cristo, estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Entonces, es tiempo de decisiones. O eres de Dios o eres del mundo. Entonces, todavía yo le dije, estén en Hebreos ahí, porque
el recordatorio que hace el autor de los Hebreos es para todos nosotros y para todas las épocas de la iglesia. En la historia, repito, muestra que hay tiempos de persecución, hay tiempos de pruebas, y hay congregaciones, hermanos, que han mostrado gran fidelidad al Señor. Veía en estas semanas pasadas unos hermanos en Arabia, y está el video corriendo, donde varias esposas, mujeres con sus hijos, daban un testimonio de que sus esposos fueron asesinados por ser cristianos. Eso ocurrió hace unas semanas atrás. Eso ocurrió hace unas semanas atrás, se lo puedo decir. Sus esposos fueron asesinados por simplemente seguir a Cristo Jesús. ¿Y ellas qué decían? Ellas venían y se acobardaban. Sus palabras eran, no voy a decirlo tal cual, pero sus palabras eran: si el Señor Jesucristo derramó toda su sangre por nosotros, ¿no es justo que nosotros derramamos también nuestra sangre por Él? Esta vida en este mundo pasará, pero estaremos en la eternidad con Cristo. Esas mujeres lo decían, porque le preguntaban: ¿y ustedes qué piensan? Si nos toca morir por Cristo, moriremos por Cristo. Así lo decían estas mujeres. Y saben, he entendido que los tiempos difíciles para los que son hijos de Dios, tiempos de pruebas, hay congregaciones que muestran fidelidad al Señor, amor ferviente de los hermanos. Pero cuando es pasada la prueba, cuando es pasada la tormenta, muchos se relajan. Y se relajan demasiado. ¿Por qué? Porque llegan al otro extremo. Entonces, este era el caso de los hermanos hebreos. Este era el caso a quienes iba dirigida esta epístola. Ellos estaban tranquilos. Ellos no estaban en ese momento siendo perseguidos, pero estaban relajados. Estaban como que, bueno, ya estamos tranquilos, mira, sí estamos bien, estamos congregando, estamos los otros. Pero su actitud, su estilo de vida ya estaba rayando en lo que no debería ser, en prácticamente casi yéndose al mundo. Entonces, es muy fácil, no es muy fácil, perdón, repito, uno. Cuando hay un caso de persecución por ser cristianos, puede que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas antes de negar a Cristo Jesús. Yo creo que sí. En un caso de una situación difícil y que nos pongan como esos hermanos, esos testimonios, creo que podemos ser capaces de decir: sí, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Y hagamos. Pero cuando hay paz, cuando hay una relativa tranquilidad, cuando no hay una oposición de fuera que los confronte en su vida como cristianos tremendamente, que se vean motivados para acciones hasta heroicas, si se puede decir, estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas una gota al día. Y permítame esa expresión: estaríamos dispuestos a dar nuestra vida una gota al día, cuando todo está relajado, cuando todo está tranquilo. Cuando venimos y decimos, o yo les pregunto a ustedes y les digo esta expresión: hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia. No todos dijeron amén. ¿Ven? Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Porque no todos estamos como que el Señor viene, el Señor está pronto. No todos los cristianos y no todos los que estamos aquí tenemos ese fervor. Esa es la verdad. Y la dolorosa verdad. ¿Por qué? Porque pensamos: el Señor todavía tarda por venir, pastor. El Señor tiene... Han pasado 2000 años y todavía Cristo no viene por su iglesia. Entonces estamos como relajados, tranquilos, relajados. Y en esa relajación, hermanos y hermanas, tendemos a perder algunas cosas, lamentablemente. Ahora sí, Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35 dice esto: y mire la exhortación
de lo que no podemos nosotros darnos el lujo de perder. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia les es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque aún un poco de tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Basado en este texto, ¿qué es lo que no podemos perder? En primer lugar, no podemos perder nuestra confianza. Dígale que está al lado suyo, no pierdas tu confianza en el Señor. Dígaselo. Y sabe, muchos de los que están aquí han perdido ya su confianza en el Señor. O varios de los que están aquí han perdido su confianza en el Señor. Pero lo más hermoso de todo es que el Señor sigue estando allí diciéndote, aquí está mi mano, tómala, yo te levanto. ¿Dice amén a eso? No pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza tiene grande galardón. Y aquí el verbo que se utiliza significa el que arroja algo de sí. El que saca algo de sí y lo arroja. Es decir, no te desprendas de tu confianza en Cristo, no te desprendas de tu confianza en la promesa que Él te ha dado. Porque Él tiene un sinnúmero de promesas para los que hemos creído en Él. Ahora, cuando nos desalentamos por las situaciones que puedan venir a nuestras vidas, cuando nos desalentamos por diversas cosas que nos puedan ocurrir, muchos estamos en riesgo de perder nuestra confianza en Jesús y de recaer, por decirlo así, en una relación como los tenían en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, por la ley, era de que, bueno, si yo hago esto, Dios me hace esto. Si yo hago esto otro, Dios me hace esto otro. Y ya, si yo hago esto, entonces Dios me castiga. Aunque en la gracia hay leyes, la gracia de Dios está allí para todo aquel. Y dice la palabra que la gracia de Dios se renueva todos los días. Entonces, los hebreos, la carta de los hebreos, a ellos fue escrita porque no es que ellos habían apostatado de la fe, no es que ellos no habían perdido la confianza, ellos conservaban una confianza, pero su tibieza para con Dios, por la tranquilidad que estaban, por la laxitud en que estaban, desencadenaba más bien entonces un evangelio conformista. Escuchen bien, y corrían un grave peligro de perder esa confianza, ese gran tesoro que ellos tenían en Cristo Jesús. Veía una vez a mí me encanta Discovery Channel, y esa de las pescas que hacen, pescas mortales y todo eso. Y había un hombre que estaba explicando de que esos asiáticos, cuando hacen pesca en bastante, ellos tienen barcos donde en esos barcos ellos congelaban el pescado, pero como pasaban meses en el mar, el pescado se les dañaba. ¿Qué es lo que hicieron? Dentro de los barcos hicieron estanques, como tanques, y ellos venían y metían a los peces, y había el agua de mar, y los peces permanecían, y estaban vivos y no se les dañaban. Pero resulta que pasaba otra situación con los peces. Los peces dejaban de nadar. Los peces dentro del tanque que ellos venían, recolectaban con redes, los echaban en los tanques, allí los tenían, pero llegaba un momento donde los peces dejaban de nadar. ¿Por qué dejaban de nadar? Y al dejar de nadar, pues la carne se les dañaba, se les descomponía, y entonces tenían grandes pérdidas. Y ellos decían, pero que si están en el agua, están en el movimiento del mar, están en el océano, cosa que era allí. Pero ¿qué es lo que les afecta? ¿Por qué ellos están dejando de nadar? ¿Por qué ellos están dejando de hacer la función que los mantiene bien? Resulta que esos estudiosos vinieron, se dieron cuenta de que los peces en el mar están en constante movimiento porque siempre hay un peligro cerca. Hay un tiburón, hay otro tipo de pez
que se los come y ellos están siempre alerta, siempre pendientes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tomaron una selección sencilla. Tomaron 2 o 3 tiburones pequeños y los echaban en los tanques, donde echaban los peces. ¿Qué ocurría con los peces? Los peces siempre estaban alerta. Los peces siempre se movían. ¿Por qué? Porque corrían el peligro. Aunque los tiburones eran tiburones pequeños, no se iban a comer toda esa cantidad de peces que hacían. La poca pérdida que ellos tenían era ganancia para las masas, para la cantidad de peces. Y yo me pongo a comparar la vida de nosotros en una tranquilidad sin persecución, como si estuviéramos en esos tanques. Como si estuviéramos en esos tanques. Es decir, nosotros somos esos peces que están en esos tanques, y como no tienen un depredador a su lado que está allí, nuestra vida en Cristo termina poco a poco calmándose, y a veces nos olvidamos del primer amor y perdemos nuestra confianza. Resulta entonces que vamos a tener que necesitar, y Dios nos pondrá uno que otro tiburón en nuestro tanque para que comencemos a activarnos y comencemos entonces a buscar a Dios y estar firmes y confiados en el Señor. ¿Cuáles son sus tiburones en su estanque? Yo no sé cuáles son. Puede ser una necesidad, puede ser una enfermedad, puede ser una situación, pero Dios permite que usted tenga en su estanque un tiburón para que usted nunca se olvide de él y para que usted permanezca siempre confiando en el Señor. Así que, hermano, alégrese de que tiene un tiburón en su estanque. Así no le guste. Así no le guste, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para eso. Dios usa para que nosotros estemos confiando en Él. Ahora, la confianza en el Señor y sus promesas son alimentadas y fortalecidas por el gozo del Señor. Dígale que está a su lado, tu confianza es fortalecida por el gozo del Señor. Segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 16. Miren, por lo cual me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí dice poderoso, da esa versión, pero soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte, porque mi confianza no está puesta en la fuerza de mi brazo. Mi confianza está puesta en el poder y en la fuerza de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador, que Él todo lo puede, porque Él ya venció, y en Él, usted y yo somos más que vencedores. ¡Aleluya! No vuelvo a decir, dale gracias a Dios por el tiburón en tu estanque. Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. ¿Y gozo en quién? ¿Y gozo en quién? Pero el punto está en que nuestra confianza y nuestro gozo, escuche bien, no depende ni de las circunstancias que lo rodeen, ni de las emociones que le puedan afectar a usted. Su confianza, su gozo depende de lo que Dios ha hecho en usted y de lo que Dios sigue haciendo en usted por su amor y por su gracia. Sea difícil, sea bueno o sea malo. Yo escribí hace algunos días que hay días en que vamos a estar bien, emocionalmente bien, físicamente bien, firmes, pero también va a haber días donde nos vamos a sentir enfermos, hermano. Va a haber días donde emocionalmente vamos a estar afectados, disminuidos. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestra confianza está fundamentada en la roca viva, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple su promesa. Él siempre va a sostener a sus hijos de una forma u otra, en medio de esos días que su fe va a estar allí, medio decaída, pero su confianza tiene que estar sostenida. Y usted y yo entonces podemos sonreír al mundo, decirle: mundo, tú me puedes quitar lo que sea, pero no me vas a quitar ni el gozo del Señor, ni mi esperanza, ni mi confianza, porque así yo venga y me vaya de este mundo, me voy con Cristo y me voy al reino de mi Padre Celestial.
Aleluya. Si usted quiere ver la historia de Corrie ten Boom, le animo a que la lea. Y una de las partes de esa historia es que su hermana, estando en el campo de concentración, le decía: hermana, tuve un sueño, el Señor nos mostró que íbamos a tener una casa, vamos a salir de aquí, vamos a salir de esta situación. Y la historia dice que esa hermana, un día antes de que fuera liberada, murió, pero ella fue libre. Ahora, quien dice que esa casa que su hermana vio no era una casa aquí en la tierra, era una casa en los cielos. Hermano, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta el morir es ganancia. Otra cosa que no podemos perder, hermano, no podemos perder nuestra paciencia. Hebreos 10, versículo 36. Hebreos 10, versículo 36 dice: porque la paciencia les es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, a nosotros es necesaria la paciencia para recibir la promesa de Dios después de que hayamos hecho la voluntad de Dios. Hay pruebas en nuestra vida, siempre, de las desalentadoras, difíciles, pero siempre en medio de esas pruebas somos llamados a seguir la voluntad de Dios. Y aunque la promesa del Señor pueda parecer lejana, hay muchos que tenemos años esperando promesas en el Señor, cosas en el Señor, y aunque pueda parecer lejano, hermano, el Señor va a cumplir. Pero para eso necesitamos paciencia. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Dígale que está al lado suyo: no pierdas la paciencia. Y el que está al lado suyo dirá: ay, Dios mío. Y hay otros siempre que ya casi no me dicen eso, pero antes me decían: no, pastor, no pida paciencia, porque la paciencia viene prueba. ¿Y acaso no somos probados en toda esta tierra siempre? Pues que estamos en una burbuja nosotros. Estamos en el mundo y vamos a padecer lo mismo que los otros hermanos, incluso hasta peor muchas veces. Sí, porque es este mundo en que estamos. Nuestras promesas son en los cielos y son eternas. Hay cosas que nosotros tenemos que seguir padeciendo, pero tenemos que tener paciencia. Yo escribí en estos días también esto: cada vez que busques obedecer al Señor y hacer su voluntad, siempre vas a encontrar algún tipo de oposición. Siempre. Pero es allí donde debemos activarnos en la paciencia del Señor. El upumoné de Dios. El upumoné significa el que aguanta estoicamente, el que aguanta con confianza. Esa es la paciencia del Señor, porque nuestro fundamento está en la promesa del Señor Jesucristo, y Él fue fiel en todo. Él venció al mundo, y en esa victoria nosotros somos, y repito esto, en Él más que vencedores. Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan, pero la paz no viene si no hay antes paciencia. La paz no viene si no hay antes paciencia. En el mundo ustedes tendrán, ¿pero qué? Confíen, dice el Señor: yo he vencido al mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero para vencer, que es un proceso, tenemos que permanecer ¿con qué? Perseverar ¿con qué? Con paciencia. Confianza y paciencia. Hermanos, la fidelidad y la paciencia que usted muestre en el tiempo en que la promesa no parece cumplirse, va a ser la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Va a ser la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 24 dice así: porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues la que uno ve, ¿por qué esperarla uno?
Mas, si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. ¿Cuántos esperamos la redención en Cristo Jesús? Ay, más o menos. Está como que... Sí, o sea, ¿cuántos esperamos la venida del Señor Jesucristo por su iglesia? Va mejorando, va poco a poco mejorando. Ese es el punto en nosotros, hermano. Entonces, repito, usted y yo en este mundo vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir teniendo aflicciones, pero la paciencia en medio de las pruebas nos produce a nosotros otro punto importante, el cual no podemos perder. Fíjese usted, porque la paciencia va unida a otra cosa, que es súper importante. Romanos 5, versículo 3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... Ay, no nos gustó. Ay, cómo somos nosotros, hermano. ¿Sabe que cuando usted y yo comencemos a aceptar la verdad de la palabra de Dios, ahí es donde está la paz? Y que va a haber tribulación, pero sin tribulación usted no va a desarrollar paciencia. Señor, dame paciencia. Y me escuché un hermano que una vez dijo: mire, cuando usted pidió paciencia, el diablo dijo: aquí está, aquí estoy yo, ya lo voy a hacer yo. No, no es el diablo. El Señor está diciendo: qué bueno, hija, que estás pidiendo paciencia. Qué bueno, hijo, que estás pidiendo paciencia. ¿Por qué? Porque te voy a dar fortaleza para que puedas soportar las pruebas. Señor, dame paciencia, porque la paciencia se desarrolla en las tribulaciones. Y entonces dice aquí, mire, vuelvo otra vez acá, que me platico. Dice: y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba que produce esperanza. Otra cosa que no podemos perder, hermano: no pierdas tu esperanza. Diga al que está al lado suyo: no pierdas tu esperanza. Hebreos 10, versículo 37. Dice: porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hermanos, la primera iglesia vivía una expectación, y la palabra expectación es en una espera constante de la venida de Jesucristo por su iglesia. Eso es la primera iglesia. Cristo viene pronto. Y los hermanos, sí viene, sí viene. El Señor viene por nosotros. En un momento u otro el Señor viene por nosotros. Y aunque han pasado 2000 años de la ascensión de Cristo en espera de su pronta venida, esa espera es para dar tiempo al arrepentimiento, porque hay muchos que están en la iglesia del Señor, aún en su corazón o en su mente, allá adentro piensan: yo creo que el Señor todavía no viene. El Señor no viene. Pero ese pensamiento, hermano y hermana, y te digo que si lo has tenido, pídele al Señor fuerza para sacar ese pensamiento de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento te da dando la puerta para decir: como el Señor no viene, pues yo puedo echarme una escapadita allá, para el mundo. Yo puedo echarme a hacer unas cositas y después vuelvo, Señor, tú sabes. No me arrepiento, yo me arreglo. Y allí donde viene el peligro mayor para nosotros. Y allí donde viene el peligro para la iglesia de Cristo. Cuando comenzamos nosotros a perder la esperanza de la venida de Jesucristo por su iglesia. En 2 de Pedro capítulo 3, y lo voy a agarrar desde el versículo 8, dice: mas amados, no ignoren esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Lo que para nosotros entonces son 2000 años, para el Señor es como si fuera pasado 1 o 2 días simplemente de su ascensión al cielo. Sí, hermano. Y el Señor viene y entonces, bueno, si una persona viene y se va para otro lado, porque he escuchado esto, si el Señor viene y se va para otro lado, tiene que pasar por lo menos un mes acá, y después que viene el Señor, el Señor va a tratar de venir. ¿Qué cines somos nosotros para decir? Pero la Biblia a mí me dice que para un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y habla también a los hermanos. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas que nosotros vemos serán deshechas, ¿cómo no deben ustedes conducirse en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán encendidos, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y es por eso que nosotros tenemos que estar expectantes de la venida del Señor. Cada día, Señor, no viniste hoy, puedes venir esta noche. Señor, aquí estoy, me pongo a cuentas contigo. Señor, desperté otra vez en esta tierra, gracias por otra oportunidad, pero ayúdame porque no sé en qué momento vendrás tú, o por mí o por tu iglesia. Y quiero permanecer firme en esa santa y piadosa manera de vivir que tú quieres de tus hijos. Y esta promesa, hermanos, está firmada en su gloria, en la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que los que esperamos la venida del Señor con ansiedad, con expectación, el Señor, esa esperanza, el Señor la premiará en el nombre de Jesús. Hermanos, todo lo que está ocurriendo en el mundo entero ha sido escrito. Todo lo que la iglesia del Señor padece en este tiempo, sea persecución en medio de ella, que están firmes los hermanos, o bien sea que lamentablemente donde vivimos hay una laxitud, una tranquilidad. ¿Por qué? Por la cotidianidad. Porque sí, ya yo trabajo, yo hago esto, aquello, lo otro, también si voy a la iglesia, cuando tengo tiempo, o cuando esto, los hermanos, sí, yo tengo que reunirme con mis hermanos con mi iglesia, yo he ido esto, porque muchos siendo cristianos ponen al mundo por encima de Dios. Y ese es el peligro que corren, porque están perdiendo su esperanza. El Señor viene pronto, iglesia. Y el mismo Hebreo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más si ustedes ven que ese día se acerca. ¿Cuál es ese día? La venida de Cristo, la venida de Cristo, la venida del Señor. Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida en Cristo Jesús? ¿Cómo está mi esperanza en este momento? Estoy perdiendo la esperanza y entonces pensando, bueno, sí, o por allá dándole un poquito de libertad, esto, aquello, hermanos, te lo vuelvo a decir, una y otra vez lo voy a seguir diciendo, ya es el tiempo, o somos de Cristo o somos del mundo. Pero los que somos de Cristo, caminemos como espirituales, porque el Espíritu Santo, si está en nosotros, Él nos exige que caminemos también en el Espíritu. Muchos hermanos no están velando. Y el Señor dice, velad pues, para que no entren en tentación. No están cuidándose, no están pendientes de las señales que día a día están ocurriendo y se dejan llevar por las situaciones del mundo que los rodea y que los agobia, y entonces vienen y no, yo es que tengo tantas cosas, es que no tengo lo otro, y dejan a Dios de lado, pero cuando sí están en problemas fuertes, ahí sí, ay Señor, ayúdame, ay Señor, lo otro. ¿Y qué pasó con la confianza? ¿Qué pasó con la esperanza? Esta esperanza, hermanos, debemos nosotros fortalecerla y no perderla. Pero la esperanza también tiene algo más que no podemos perder tampoco. En Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza le llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el
poder del Espíritu Santo. Amén. Pero para abundar en la esperanza es necesario nuestra fe. Y lo otro que nosotros no podemos perder, según Hebreos, no podemos perder nuestra fe. Hebreos 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si usted llega a retroceder, usted no va a agradar a Dios. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Porque los que viven según la carne se constituyen enemigos de Dios. O somos de Cristo, o somos del mundo. La fe, cuando habla de no podemos perder nuestra fe, la fe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene varios matices. Pero específicamente en el libro de Hebreos, se refiere a aquel que tiene la confianza y la credulidad en las promesas de Dios. Cuando hablo de la fe, es aquel que tiene confianza y credulidad en las promesas de Dios. Entonces, la esperanza en estas promesas divinas es la que da vida a la fe del cristiano. ¿Por qué? Porque son tomadas como una actitud para afrontar todas las dificultades que nosotros podamos tener y podamos padecer en nuestra vida, en este mundo. Pero esa fe nos da la fuerza, nos da el vigor para renovarnos todos los días en las promesas de Cristo Jesús. Aun cuando hoy no se cumplieron, aun cuando ayer no se cumplieron, pero si el Señor prometió, Él va a cumplir. En algún momento. Y no porque Él tenga que cumplir y decir, tú tienes que cumplírmelo. No, sino, Señor, tú prometiste y yo confío y yo creo que tú cumplirás. Cuando no sé, tú tienes tu tiempo, tú tienes tu momento. Y si aún no cumples, sigo creyendo en ti. Así es, hermano. Los amigos de Daniel, cuando estaban frente a Nabucodonosor, y le dijo Nabucodonosor: miren, si ustedes no se inclinan delante de la estatua de oro, los voy a echar en el horno de fuego. Y ellos le dijeron: salve, oh rey. Respetaron al rey. Grande y poderoso eres, pero no eres más poderoso que nuestro Dios. Nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Y si tú nos lanzas ahí a ese horno de fuego, el Señor nos salvará. Y si aún no nos salva, con todo, no nos doblegaremos delante de esa estatua. Ahí está la fe, ahí está la esperanza, ahí está la firmeza. Y usted ya conoce la historia que fueron lanzados, pero el Señor los resguardó e hizo algo grande, porque el mismo Señor Jesucristo estuvo con ellos y los sacó, que ni siquiera sus cabellos olían a nada de oro. Esa es la respuesta de Dios a aquellos que permanecen en fe. Entonces necesitamos seguir los pasos del justo, porque el justo por su fe vivirá y resistirá para ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Y el versículo 39 que lo dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Y esta es una conclusión llena de confianza, hermanos. Nosotros seremos y somos aquellos que somos llamados a perseverar para alcanzar las promesas de Dios. No somos de los que retroceden, somos de los que siguen adelante para salvación del alma. Y termino aquí con esto, haciendo un llamado a los que hoy nos visitan. Si usted aún no tiene a Cristo Jesús, hoy el Señor te está diciendo también: yo quiero darte a ti fe, quiero darte esperanza, quiero darte paciencia y quiero darte confianza en medio de la situación más difícil. Pero la única manera es que recibas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La única manera de que tú en medio de esta situación tú puedas decir: aunque venga dificultades, aunque vengan situaciones,
yo estoy con el Señor es mi guardador, el Señor es mi sustentador y en Él puedo confiar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera, la única forma de recibir la más grande promesa, el más grande premio, es Jesucristo. Él, solamente Él. Abre tu corazón a Jesús, porque Él te ha abierto las manos y te dice hoy, yo quiero darte el más grande regalo. Quieres dar esa primicia, que tu vida sea la más grande primicia. A Dios. Porque Él quiere darte grandes cosas, pero solamente es que tú abras tu corazón a Él. Si confiesas por tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para vida eterna. Hoy el Señor te dice, ven a Cristo Jesús. Porque si tú has probado también del Evangelio, si has gustado el Evangelio, el Señor sabe y conoce tu corazón. Y hoy Él quiere también darte esa libertad en Él. Nuevamente te digo, ven a Cristo Jesús. ¿Te puedo pedir que estés de pie conmigo, por favor? Y hoy te digo, iglesia, el enemigo va a intentar de todo, para que pierdas tu confianza en Él, para que pierdas tu paciencia. Él va a intentar de todo para que pierdas tu esperanza y para que pierdas tu fe. Pero aferrados del Señor somos más que vencedores. Recuerda, muchas veces vas a tener un tiburón en tu estanque. Pero ese tiburón no va a ser para destruirte. Ese tiburón va a ser para que tú permanezcas confiando en el Señor. Para que tú permanezcas esperanzado en el Señor y para que tú permanezcas en la fe y en la paciencia. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto, iglesia. Esperemos al Señor. Anhelemos la venida del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre.